y buscar definitivamente una reducción en este impuesto que impacta directamente al consumidor como a los empresarios del sector de combustibles. Tenemos que parte de este impuesto va para lo que es Covial, y por lo menos no hemos visto una mejoría en el tema de las carreteras. Entonces, sí es importante no solo discutir el incremento de los impuestos, sino que la calidad del gasto y cómo se va a aplicar incidiría en el precio del diésel, que es el que está siendo más afectado porcentualmente, un 230% de incremento, y tendría una incidencia sobre esto en los fletes y en lo que es los autobuses. Era Enrique Meléndez, presidente de la gremial de expendedores de gas, que en efecto nos corrobora algo que se ha venido hablando en este espacio durante casi toda la semana. Los empresarios van a trasladar buena parte de ese impuesto, o la totalidad del impuesto, a los usuarios finales, a quien consume combustible. ¿Cómo atajar como gobierno estos mensajes que ya están pegando? Más en un producto como la gasolina, y por eso la gasolina es un target tan fácil, por eso es un objetivo tan fácil para recaudar, porque se sabe que la gente va a seguir consumiendo. Tiene que moverse al final de cuentas. La gasolina además ahora no está excesivamente cara, ni mucho menos, llegó a estar muchísimo más cara hace años. Entonces sientes que, dado el consumo X, si yo le sumo 3 quetzales a cada litro, voy a sacar X cantidad que me ayuda a tapar un poquito esos agujeros. Por eso yo digo que son parches al final. Es la típica medida fácil, y por supuesto, y más en un bien de demanda inelástica, es decir, que no se modifica aunque suban los precios, por supuesto el empresario va a trasladar automáticamente al precio ese impuesto, por supuesto que sí. Pero sí le pega al consumo. O sea, posiblemente... Depende. La gente necesita trasladarse. No, de verdad depende, porque puede bajar un poco más y que la gente no lo note tanto. Es que va a depender mucho del crecimiento económico guatemalteco también. Bueno. Es que ayer decía Estuardo que esta reforma puede salir, o sea, va a salir mal, decía Estuardo. Yo digo que puede salir mal, puede salir bien, va a depender mucho de factores macroeconómicos. Pero, ¿bien para quién? Bien en el sentido de que tenga más recursos el Estado. Es la pregunta, bien para quién. ¿Y en cuánto me beneficia a mí que el Estado tenga más recursos? Porque si sumas todos los recursos que le hemos dado al Estado, a la gran, ¿cuánto pisto no le hemos dado nosotros al Estado? Pero ¿cuánto pisto y no le seguimos dando? Si miras el crecimiento de impuestos, nunca ha ido a la baja, siempre ha ido al alza. Siempre ha ido al alza, siempre damos más. Aunque el Estado a veces nos recauda todo. O sea, pero fíjate que sin recaudar todo, siempre ha ido al alza, y que es todo también, ¿verdad? En ese contexto que es todo, pero nunca ha ido hacia la baja. Que no llegue a las metas que ellos se ponen, que eso es lo que siempre lean, es diferente. Tenemos dos casos, la meta que ellos se ponen, ¿ya? Y la realidad es que siempre va, que eso no llegue a la meta, esa es otra, pero no llega a la meta porque siempre aprueban presupuestos deficitarios, siempre. Yo quería agregar a la ecuación una cosa que creo que no sé si la estamos pasando totalmente por alto, pero el presidente hablaba de la moral tributaria. Había prometido que ya, había dicho ayer que ya se había avanzado en alguna medida, pero este impuesto en particular de los combustibles va directamente a Covial, al mantenimiento de carreteras. Sí. Pero allí la moral tributaria guatemalteca no ha mejorado, porque de todos es hablado y de muchos es sabido que el Ministerio de Comunicaciones y Covial fueron un foco de corrupción muy grande durante la administración de Otto Pérez Molina y del ahora prófugo Alejandro Sinibaldi. Y no nos da la sensación de que tenemos unas mucho mejores carreteras en el gobierno de Jimmy Morales. Y ahí es donde volvemos otra vez a algo que hemos insistido toda la semana, y es entender los ritmos políticos y entender la lógica de legitimación política que tiene que tener un proceso de aumento de recursos del Estado. Yo sí creo que el Estado guatemalteco tiene muy bajos recursos, y sí creo que tiene que tener bastantes más, pero hay que entender cuál es la lógica política de dirigirse a la población y pedirles que te den más dinero cuando han visto los resultados como los han visto. Entonces, sinceramente, yo hubiese visto dos posibilidades para Jimmy Morales. Uno, o tú me presentas un plan, me dices hacia dónde quieres dirigirte,
Y dices, si es salud, bueno, entonces háblame exactamente de cómo lo vas a atacar, vas a atacar esa rama de salud. O la segunda opción es, ¿qué es lo que sí ha legitimado? ¿En qué sí se ha legitimado el Estado? O sea, en esa lógica es más fácil pedir en justicia. Un impuesto para justicia. Va, entonces ahí yo te voy a pedir dinero, pero que sepas que vamos a mejorar el presupuesto de la Fiscalía, vamos a profesionalizar a los jueces, vamos a subirnos a algún tipo de plan que legitime el discurso frente a la población. Y después, obviamente, no necesariamente se tiene que ir todo a eso, sino que puede haber una parte a ese plan que me estás presentando y otro a tapar esos agujeros. Pero tienes que entender que la democracia, en gran medida, no es ir a votar cada 4 años, sino que te tienes que estar legitimando constantemente con la población. Y eso es lo que no ha existido en absoluto en este proceso. Estuardo, las gasolinas significan en este plan que el presidente hablaba de 5,000 millones, 5,700 millones, representan casi el 45-50% de lo que estiman recaudar. Y mira el aumento que dice el presidente de la gremial. Y así es como arriba de 200% el aumento. Ahora, el problema que tenemos es que, y que tiene el presidente y esta recaudación, es que a diferencia de que esto va a ser para justicia y esto va a ser para salud y esto para educación, disculpen, pero el 85% de ese dinero ya tiene un objetivo y ya está comprometido. O sea, no se puede decir, mire, esto lo voy a agarrar para allá, tendría que tener una apertura. Entonces, gran parte de ese compromiso es a salarios. Entonces, lo que tú puedes, lo digo porque eso lo decimos mucho, de que el Ejecutivo solo tiene un 15% con el que jugar. Es verdad, pero al mismo tiempo hay que tener en cuenta que si tú estás pagando recurso humano, es con el recurso humano con el que haces la política pública. Entonces, gran parte de ese 85% es para pagar esos salarios. Si yo soy capaz de decir, con ese recurso humano, yo voy a hacer estas políticas públicas, y son políticas públicas que ilusionan a la población, entonces sí te puedes legitimar bastante. ¿Pero más. qué política pública se puede hacer con Joviel Acevedo, pues? A ver, televidentes, díganme ustedes, ¿qué política pública se puede hacer con un chantajista? O es como, yo creo que se puede hacer más política pública con los mareros, la Mara 18, la Mara Salvatrucha, que con Joviel Acevedo. Entonces, a mí no me digan a mí que vamos a hacer política pública con Joviel Acevedo. Bueno, pero ahí lo tienes, en el proceso de legitimación. Una de las grandes críticas que yo le hice y yo le he hecho a Jimmy Morales, y le hemos hecho en este programa a Jimmy Morales desde el principio, es que la primera semana de gobierno se sentó con Joviel Acevedo. Si él se hubiese enfrentado a Joviel Acevedo, hoy tendría bastante más legitimidad para pedirnos más dinero. Es que no, todo está conectado, no puedes separarlo. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema. Recuerde participar con nosotros en la conversación SF Paquetazo aquí en Sin Filtro. Volvemos con las conclusiones.